Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites estar en este lugar. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Papito. Gracias, Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos permites estar en este lugar, Señor, alabando, bendiciendo, glorificando tu nombre, gozándonos delante de ti, Señor, gozándonos en tu presencia, alabando, bendiciendo tu nombre, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor. No he dejado de dar gracias a Dios por ustedes, mis hermanos. Les recuerdo constantemente en mis oraciones y ruego a Dios por ustedes. En mis oraciones pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les conceda a cada uno el don espiritual de la sabiduría. Un don espiritual que les dé entendimiento y les dé revelación, que se manifiesta a ustedes este espíritu para que puedan conocer mejor, para que crezcan en conocimiento de Dios, para que entiendan y lleguen a conocerle verdaderamente. Que ese espíritu de sabiduría alumbre los ojos de su entendimiento, que alumbre su mente y sus corazones, para que puedan entender ustedes, mis hermanos, la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, y para que puedan entender cuán gloriosa y cuán rica es la herencia que Dios da al pueblo santo. Esto es lo que expresa el apóstol a la iglesia de Éfeso. Eso es el anhelo y el deseo de cada uno de los que compartimos la palabra. Oramos, mis hermanos, para que cada uno de ustedes sea iluminado, que Dios les dé entendimiento, que les dé un espíritu de sabiduría, para que podamos entender cuán gloriosa y cuán rica es la herencia que Dios nos ha dado en Cristo Jesús a su pueblo santo. Esta es la oración del apóstol. Esto es lo que el Espíritu habla al corazón del apóstol, y es el deseo para la iglesia de Jesucristo, que se reúne donde quiera que esté, aquí en China, en Japón, en Mérida, porque dicen que allá es el fin del mundo, ¿verdad? Pero no es así, es lo más lejos de aquí de México, pero no es el fin del mundo. Donde quiera que se reúna la iglesia de Jesucristo, este es el deseo del apóstol. Amén. Este es el deseo de Dios, el Espíritu Santo inspirando al apóstol a hablar todo esto. Estamos iniciando una nueva serie que es la oración, mis hermanos. Mi hermano Juan nos habló hace 8 días de la oración. Los días jueves ya mi hermano Rafa ya lleva 2 enseñanzas acerca de la oración. La que dio hace 15 días, una excelente introducción para lo que es el tema de la oración. Chéquenlo, está ya en la página Hermandad Cristiana Aragón. Si así la buscas, te va a aparecer rápidamente el tema de la oración. Y sentimos en nuestro corazón que este es el tema que debemos de estar manejando, mis hermanos, porque hemos querido ser sensibles al Espíritu. Al inicio, cuando arrancamos, que por cierto, el día de hoy cumplimos 1 año que comenzamos a reunirnos como una iglesia, una célula, un discipulado. Hoy, el día de hoy, mis hermanos, cumplimos 1 año que el Señor habló a nuestros corazones y decidimos por fe dar ese paso. Amén. Y sentimos en nuestro corazón en ese momento empezar a hablar de los atributos de Dios y cómo hemos aprendido. Sentimos por parte de Dios hablar de la salvación y hemos aprendido muchas cosas. Decidimos hablar del Espíritu Santo, sentimos en el corazón hablar del Espíritu Santo y hemos aprendido muchísimas cosas. Y dice su palabra en el libro de los Hechos que la iglesia primitiva se reunía
para estudiar la enseñanza de los apóstoles, es decir, la doctrina, la palabra, lo que nosotros hacemos cada 8 días de venir a estudiar la palabra. Eso es lo que hacía la iglesia primitiva. Compartían el pan, dice su palabra, y hay un elemento más que falta ahí. ¿Alguien me puede decir qué es lo que falta? Estudiaban la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la convivencia, en el partimiento del pan y las oraciones. Y nosotros hemos estado cumpliendo esos elementos, mis hermanos. Iniciamos ya con la reunión los lunes, pero yo siento que hay mucho que aprender de ese tema. Hay muchísimo que aprender de ese tema, el tema de la oración, y es ahí donde el Espíritu nos está llevando, y es ahí donde nos vamos a estar enfocando en estas próximas semanas para aprender más acerca de la oración. Amén. ¿Qué es la oración para empezar? Para empezar, ya mis hermanos ya nos han hablado. ¿Qué es la oración? La oración es tener un diálogo directo con el Dios Altísimo. Amén. Pero yo creo que es necesario que analicemos un poquito. A ver, tener contacto directo con el Dios de la seidad, el Dios incomprensible, el Dios de la misericordia, el Dios creador de no solamente de lo que yo veo, sino lo que no puedo ver más allá de mi vista. Tener contacto con el Dios eterno, el Dios poderoso, es un gran privilegio, y no sé si nosotros en nuestra mente lo alcancemos a vislumbrar, mis hermanos. Amén. ¿Te das cuenta de lo que estamos diciendo? El que tú tengas un contacto directo con ese ser que mi mente no alcanza a comprender, pero yo tengo contacto directamente con él, el creador de todas las cosas. Yo tengo un teléfono rojo que es el Espíritu Santo, que yo lo levanto y en ese momento él me contesta, sea la hora que sea, las 24 horas del día, los 365, no importa la circunstancia, no importa dónde esté. El Dios omnipresente que está en todo momento, que aunque en la tierra seamos 1,000 millones de humanos, Dios tiene la capacidad sobrada de podernos escuchar a todos y a cada uno de nosotros en el momento que nosotros, y Él conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente, conoce nuestro futuro. Él sabe todo de todos. Y que a través de esa comunión que yo tengo con Él, Él me fortalece, me da no conforme a lo que yo le pido, sino conforme a lo que me conviene, en el momento que Él lo cree conveniente. ¿Te das cuenta de lo que es la oración? Es la comunión directa con nuestro Creador. Es la comunión directa con nuestro Creador, con nuestro Dios, con nuestro Señor. Y ahorita vamos a ver, mis hermanos, es que hay mucho que aprender de la oración. Llegamos a pensar que quizás era un tema que no nos iba a dar mucho, pero por lo que yo veo, mis hermanos, nos podríamos estar meses hablando de la oración, aprendiendo. Esa es la oración. La pregunta que hizo mi hermano Rafa el jueves en la enseñanza es: ¿cómo están nuestros tiempos de oración? Y la pregunta común, la respuesta común es, en el grueso del creyente, del congregante, es que andan muy mal, si no es que tirándole a peor, ¿no? Porque en lo que hemos aprendido de la cuestión de doctrina, de conocimiento de la palabra, nos damos cuenta que también andamos muy mal. Y normalmente ese es el común denominador en el creyente, ¿no? No estudias la palabra, no escudriñas, a veces ni siquiera con venir al culto, a veces ni pones atención, estás en otras cosas y no aprendes. Y casi siempre va de la mano con el tema de la oración. No oramos. Cuando me dices que yo oro poco, pues yo prácticamente te puedo decir entonces que no oras. O sea, al decir oro poco quiere decir no oro. No le dedico el tiempo necesario ni a la lectura de la palabra, ni a
la oración. Y decía, hay por ahí un ejercicio que podemos hacer. A ver, mi hermano, yo te voy a pedir en este momento, es un ejercicio que quiero que hagamos, muy simple, que respiremos, inhalamos y exhalamos. ¿Sale? Vamos a hacerlo varias veces. Inhalo, exhalo. Inhalo y exhalo. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es más importante, inhalar o exhalar? ¿Qué es más importante? Las dos cosas. Pues así es el estudio de la palabra y la oración. ¿Y qué pasa si no inhalo y no exhalo? Pues me muero, ¿no? Y así pasa en el creyente. Si no estudias la palabra y si no buscas la presencia de Dios, pues estás muerto. Estás muerto, tu espíritu está debilitado, tu espíritu no crece, tu espíritu no se fortalece, ¿no? Así es la importancia de la palabra, de estudiar la palabra. Entonces es un binomio, va tomado de la mano, ¿no? Va tomado de la mano, no puede haber uno sin el otro. Eso es súper importante. El apóstol oraba porque Dios les diera un espíritu, un entendimiento, que abriera su entendimiento y que pudieran comprender la importancia de esto. La importancia de esto. El apóstol, en diferentes cartas que él envió, él dice, estoy orando por ustedes. Era parte de su salutación incluso, ¿no? Oro por ustedes, oro con gozo por ustedes, siempre los llevo en mis oraciones. A Timoteo le dijo que siempre oraba por él. En la carta a Filemón también le dice a su amigo Filemón que también oraba por él. Al mismo tiempo que él pedía que oraran también por él. O sea, Pablo oraba por la iglesia, por sus amigos, pero les pedía que oraran también por él. En el caso cuando él ya iba a ir a Jerusalén antes de ser apresado, les dice, les ruego que oren por mí para que los hombres perversos que están en Jerusalén, pues no me toquen, que la ofrenda que yo llevo pueda llegar y que pueda yo regresar a ustedes con gozo. Hablando en la carta a los romanos, les dice todo eso. Necesito sus oraciones. Todos necesitamos de las oraciones. En los tiempos de oración que hemos tenido, oramos por la iglesia, por los matrimonios, oramos por los trabajos, por los negocios, oramos porque haya un espíritu de unidad, oramos por muchas cosas. Necesitamos estar orando los unos por los otros. Estamos orando incluso por gente que el Señor ha puesto en nuestro corazón, que estemos orando por ellos. Amén. Para que el Señor tenga misericordia de sus vidas y los traiga. Entonces esa era la importancia que el apóstol veía en la oración. ¿De dónde saca el apóstol esto? El apóstol nos enseña lo que él aprendió a su vez. En una de sus cartas, el apóstol dice que él no aprendió de hombre, aprendió de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Entonces, todo lo que Pablo hacía, lo hacía por la enseñanza que había recibido de nuestro Señor Jesucristo. Y es precisamente de lo que te quiero hablar hoy. ¿Qué mejor ejemplo podemos tener que nuestro Señor Jesucristo? Él es nuestro máximo ejemplo para aprender acerca de la oración. Vamos a ver un poquito de lo que Él hacía. Acompáñame a Mateo 6. Mateo 6, 5. Quiero comentarles, mis hermanos, que me falló la compu, me abandonó, me traicionó. Pero gracias a Dios que yo fui el que yo escribí lo que iba a hablar, ¿no? Pues por lo tanto,
lo tengo en la mente. Lo que no tengo en la mente quizás son todos los versículos. Ya ve que pues a mí me gusta estar leyendo muchos versículos, ¿no? Estábamos comentando el otro día con el hermano Rafa que gracias a Dios nuestra enseñanza está fundamentada en la palabra, ¿no? Y versículos y textos, pero pues no todos me los sé de memoria, no todos me los aprendo. Hay versículos, hay un versículo en donde dice, Jesús predica en Galilea. Jesús predica en Galilea. Predicaba en toda Galilea. Ahorita me va a ayudar mi hermano con algunos de los textos más importantes. Tengo algunos, pero hay algunos otros que me gustaría mencionar. Jesús andaba predicando en la región de Galilea, pero dice que muy de madrugada, Juan, dice que muy de madrugada él se retiraba a un lugar apartado a orar, ¿sí? Yo les acabo de preguntar que cuál es, qué lugar ocupa la oración en nuestras vidas. Ya no hubo respuesta, pero yo les puedo asegurar que es poca. Pero ahora vamos a ver qué lugar ocupa la oración en la vida de Jesús. Y en la vida de Jesús era una prioridad, era la base o fue la base de su ministerio. Jesús, lo primero que hacía antes de que saliera el sol, él se retiraba a orar a un lugar apartado en donde ninguna distracción, ni el celular, ni la pantalla, ni los gritos, ni el ruido lo interrumpieran, ¿sí? Para Jesús era prioridad tener una comunión con el Padre para poder recibir su guía. ¿Cuál es, Juan? Okay, no, está bien, bueno. Entonces Jesús tenía como prioridad levantarse muy temprano, de madrugada, antes de que saliera el sol, e ir a orar antes de iniciar su actividad. ¿Cuál era su actividad? El andar predicando. Recuerden que predicaba, la prioridad del ministerio de Jesús era la enseñanza de la palabra, anunciar la venida del reino. Y la otra era sanar enfermos, pero la prioridad de él era enseñar. Pero él daba prioridad, él decía, antes de salir a compartir, antes de cualquier cosa, yo tengo que estar en comunión con Dios, ver cuál es su mandato para mí el día de hoy y salir adelante. Jesús no se atrevía a salir sin antes haber tenido comunión con el Padre. Amén. ¿Cuántos de nosotros nos salimos de la casa, mis hermanos, y ni siquiera le damos gracias a Dios por el día que hemos tenido, ¿no? Decía un pastor por ahí, no te atrevas nunca a salir de tu casa si no le has dado gracias a Dios, porque tú no sabes si vas a regresar o no. O sea, tenemos muchas prioridades en nuestras vidas. El desayuno de mi hija, me tengo que bañar, tengo que acomodar la ropa, tengo un pendiente, tengo que hacer esto. Tenemos 1000 cosas, 1000 prioridades en nuestra vida que no son buscar la presencia de Dios. No te estoy hablando de 1 hora, 2 horas, te estoy hablando de 1, 2, 3, 5, 10 minutos que tú le dediques a decir, Señor, gracias primeramente porque me das la vida, me das la oportunidad. Pongo en tus manos mi esposa, mi familia, mis hijos, mi trabajo, guárdame entrar, guárdame salir, bendíceme, y eso muchas veces no lo hacemos. Y eso nos habla de que la oración entonces no es prioridad en nuestra vida. Pero si lo comparamos con Jesús, que es nuestro máximo ejemplo, Jesús era su prioridad. Y nos menciona en otros textos que no era 1 hora. En algunas ocasiones dice que pasaba toda la noche orando al Padre en una comunión íntima y perfecta con Él, pues para estar bien preparado para el ministerio que él tenía que enfrentar, ¿no? Él es nuestro máximo ejemplo. Antes de cualquier cosa, él iba a buscar la presencia de Dios. Antes de que anocheciera,
dice otro texto que él despedía a la multitud. En una ocasión dice que él despidió a Marcos 1:35, si me acompañas ahí, mi hermano. Marcos 1:35. Sí, ahí pónganle un dedo, dejen un dedo en Marcos. Tenemos 5 dedos, nos alcanza para 5 textos. 1:35. Siempre mando toda la información de la computadora, la mando a mi celular. Y el día de hoy no lo hice. El día de hoy dije, no, pues no creo que falle la computadora. Pero hoy falló la computadora. Por ahorrarme 2 minutos más, me falló. Pero bueno. Dice Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, para los que somos madrugadores, a las 5, yo sé que hay muchos hermanos que se paran bien temprano, 5, 5:30, 6 de la mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ese es lo primero que podemos aprender del maestro, ¿no? Muy temprano, lo primero que tenemos que hacer es buscar de la presencia de Dios, poner nuestras vidas. Ese es el primer punto que podríamos aprender del Señor. Dice en otro texto que Él envió a sus discípulos a las barcas para que lo esperaran del otro lado de la ribera, mientras Él despedía a la multitud. Y cuando hubo despedido a la multitud, Él se fue al monte a orar. Y dice que ya no se volvió a aparecer con los discípulos hasta la 4ª vigilia. O sea que pasaron por lo menos 8 horas que Jesús estuvo en el monte orando. Es decir, a Jesús no lo abrumaba su trabajo. ¿Cuántos de nosotros estamos en el trabajo, en la oficina, en el negocio, en lo que tú quieras, horas y horas y horas, y hasta morir, hasta morir, hasta morir, hasta morir? Y nos olvidamos de buscar la presencia de Dios, que es importante dar gracias a Dios en la noche porque nos ha permitido hacer muchas cosas y nos ha regresado a nuestras casas con bien, ¿no? Él no permitía, Jesús tenía bien marcado su Mateo 14:23. Mateo 14:23, veámoslo. Exactamente. Desde el 22 vamos a leer, 14:22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. El versículo 25 dice que hasta la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Pero bueno, este es otro tema, ¿verdad? Tenemos que tener así como que un límite para todas nuestras actividades, mis hermanos. Yo sé que a veces el día no nos alcanza para todo lo que tenemos que hacer, pero es importante que le dediquemos un tiempo al Señor. Esa sería el segundo punto. Primero, de lo primero que hagamos al iniciar el día sea buscar de la presencia de Dios y proponernos un tiempo al final del día para también darle gracias al Señor. Y vamos a ver muchos resultados si comenzamos a hacer eso, mis hermanos. Vamos a ver muy, muy buenos resultados si hacemos eso. Y me voy a regresar a Mateo 6:5. Mateo 6:5. Este es el contexto donde dice Jesús y la oración. Jesús está en un monte, lo que conocemos el sermón de las bienaventuranzas, da grandes enseñanzas ahí. Jesús habla de la oración y les enseña a sus discípulos el Padre Nuestro.
les enseña lo que es el Padre Nuestro. Pero no vamos a meternos ahorita a lo que es el Padre Nuestro. Voy a dar oportunidad para que otro de mis hermanos nos desglose esta enseñanza. Pero yo quiero más bien que nosotros veamos desde el versículo 5, Mateo 6:5, cómo nosotros nos debemos de preparar o qué requisitos debe de haber previos a que nosotros comencemos nuestra oración. Dice en el versículo 5, cuando ores, no seas como los hipócritas. O sea, te está diciendo que, bueno, ahí se estaba refiriendo a los fariseos, ¿verdad? Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero dice, tú cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Una oración muy diferente es la que hacemos aquí en la iglesia, mi hermano, porque nos reunimos y tenemos que levantar la oración. Siempre va a haber alguien que nos vaya guiando en oración. La oración que hagamos en el momento del estudio con nuestro hermano Porfirio, que nos va indicando a ver quién ora. Y otra oración muy diferente es la que nosotros hagamos en lo personal. Yo te aseguro que Jesús les llamó hipócritas a estos señores porque ellos amaban orar en las calles para ser vistos por todos, pero lo más probable es que ellos en sus casas no oraban. Entonces por eso les decía, bueno, tú si quieres pasar aquí a orar los domingos, quieres estar acá, pero tú no oras en tu casa. Entonces esta oración que nosotros hacemos debe de ser, como dice el versículo 6, en secreto, íntimo, personal, tú con Dios, nada más. Es un tipo de oración, la que tú haces delante de Dios. Esa es tu oración, la que tú tienes que hacer. Entra en tu aposento, en el lugar que tú tengas para orar, donde el tiempo que tú tengas para orar. En el versículo 7 les dice que tampoco, y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No se hagan semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis, de qué cosas tienes necesidad antes de que te lo pidan. Es decir, como lo decía y lo expresaba también en su enseñanza mi hermano Rafa, para poder entrar a la presencia de Dios no necesitas llegar con palabras rimbombantes y un diálogo así que a quién quieres sorprender, a quién quieres apantallar. No, lo que el Señor está viendo no está viendo tus palabras, está viendo tu actitud, está viendo tu corazón, te está escaneando en ese momento a ver cómo andas y qué es lo que estás diciendo. Una oración simple, una oración sencilla, concreta, lo que vaya a la presencia de Dios, es lo único que necesitas. Y esto tampoco quiere decir que no estudies y no aprendas la palabra para comprender mejor cuál es la voluntad de Dios en cuanto a las oraciones, ¿verdad? Ese es otro tema. Pero lo que Dios quiere, un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Esto es lo que el Señor busca. Entonces, nuestra oración debe de ser una oración personal, en secreto, no utilizando repeticiones como lo hacían o como lo son los rezos, ¿no? Sabemos que un rezo delante de la presencia de Dios, pues eso no sirve. ¿Está repitiendo algo? Eso no es una oración. No es una oración, no sé, yo me acuerdo cuando era católico y te ibas a confesar y te decía, pues rézate 80 veces el Padre Nuestro y ya estás del otro lado. Ya estás tú 81 para que el pilón 81 y repite, y pues eso no servía de nada, ¿no? Jesús y la oración. Y otra situación que el Señor nos habla en su palabra, en la cual tenemos que estar bien preparados, es la siguiente. Si me ayudas con el texto, Juan, donde dice que debemos de perdonar, algo que nos hablaba mi hermano y que ahora vamos viendo cómo se va empatando la enseñanza que él está dando con la que estamos llevando así en general en el culto. Algo que tenemos que hacer es
orar por los que los ultrajan, orar por los que los persiguen, orar por los que los maldicen. En una versión del Evangelio dice los que los ultrajan, en otra versión dice los que los maldicen. Ahorita me van a dar el texto y lo vamos a checar. Nosotros, para poder entrar a la presencia de Dios, tenemos que estar libre de esas cosas. ¿Para qué? Para que la oración que nosotros hagamos no tenga un estorbo. Todas esas situaciones son factores que impiden. Haga de cuenta que aquí hay una cortina de hierro, hermano, que no permite que esa oración llegue, que esa oración fluya, porque la falta de perdón, la falta de misericordia, la falta de amor para mi prójimo, eso me va a impedir que mi oración llegue a la presencia de Dios. Si yo vivo en amargura, si yo vivo en enojo, o sea, lo primero que nosotros debemos de tener es un corazón limpio, puro, delante del Señor, para que nuestra oración pueda fluir y pueda llegar a su presencia. ¿Estás de acuerdo, mi hermano? Mateo 18, 21. Mateo 18, 21. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Mateo, lo voy a cambiar, mi hermano. Mateo 5, 41. Mateo 5:43. ¿Cuántas veces nosotros nos llenamos de molestia, nos llenamos de enojo, echamos raíces de amargura por situaciones que no nos permiten que nuestra oración fluya, mi hermano? Versículo 43, de Mateo 5 dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero el maestro está hablando y dice: pero yo les digo, amad a vuestros enemigos. Cosa muy difícil. ¿Cómo puedo yo amar a mi enemigo? ¿Cómo puedo yo orar por mi enemigo? Pues precisamente no puedes orar porque tú lo ves como tu enemigo, porque tú lo ves como una persona que te ha hecho daño, pero no lo estás viendo como una persona que necesita de la misma gracia y de la misma misericordia que Dios ha tenido contigo. Bendecid a los que los maldicen. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando alguien nos maldice? Pues si estamos ahí más o menos en el Señor, tomados del Señor, pues igual y a lo mejor nos quedamos callados, pero si no, maldecimos igual. Muchas veces, se nos sale lo Gutiérrez, nos sale lo Ortega, pero el que se te salga todo eso es un signo de debilidad en Cristo, quiere decir que el Señor no te ha fortalecido. No demuestras nada más que una gran falta de espiritualidad y de comunión con Dios. Eso es lo que quieres demostrar. Que eres valiente, aprende la Biblia. Esa es la forma en que puedes demostrar que eres valiente. No es más valiente delante de Dios el que se prende más rápido, el que dice las palabras más fuertes. Ese no es el valiente, ese no es el fuerte. El más valiente y el más fuerte es el que más se humilla, el que más aguanta, el que más tolera, el que más soporta. Ese es el más valiente. Bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen. Qué palabras tan duras, ¿no? Hay alguien que te aborrece, lo odias, te odia, con odio jarocho, ¿no? Te odia, pero fuerte. Pero el Señor le dice en su palabra que le hagas el bien.
Oren por los que los ultrajan y los persiguen. Oren por ellos. Ve, la palabra nos está enseñando que nosotros tenemos que bendecirlos y que debemos de orar. ¿Qué debemos de orar? Señor, que descienda fuego sobre Samaria, decía uno de los apóstoles. ¿Quieres que en este momento oremos para que descienda fuego sobre ellos? ¿Qué estaba demostrando este discípulo de Jesús? Su falta de amor, la falta de misericordia que el maestro estaba teniendo para los samaritanos, ¿no? Y así nosotros, Señor, ya me maldijo, esa persona me aborrece, ya me ultrajaron y nos persiguen. Bendícelo, Señor. Bendícelo. El Señor estando en la cruz, recuerda, mi hermano, Él estando en la cruz, nadie se acercó a Él a pedirle perdón, pero Él nos perdonó a cada uno cuando Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Cristo, estando en la cruz, no hubiese mencionado estas palabras, mi hermano, de nada hubiera servido los 3 años y medio de ministerio, de nada hubiese servido tanta gente sanada, de nada hubiese servido el sacrificio, tantos golpes, tanto derramamiento de sangre. Si Cristo no hubiese perdonado a sus agresores, a las personas que lo estaban humillando, crucificando, de nada hubiese servido. El mayor ejemplo que nosotros tenemos para perdonar es el de Cristo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él me aborrece, Señor, pero Él no sabe lo que hace. Él me ha ultrajado, pero Él no sabe lo que hace. Él me ha maldecido, pero es que Él no sabe lo que hace. Y tú sí sabes en quién has creído y lo que tienes que hacer. Hasta en el ir manejando y si te lamentan y todo, en un segundo que tú te llenes de ira, mi hermano, puedes perder todo lo que ganaste en una semana, en un mes, en un año. En un segundo que pase a alguien que no tiene moral, que no tiene ética, que te diga algo y tú te prendes, en ese momento tú pierdes todo lo que ya habías ganado. Y la persona que te lo hizo, feliz y contenta, normal, no pasa nada. Aprendan de mí que soy manso y humilde, dice el Señor, ¿no? Manso y humilde. Versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, mi hermano, voy a recapitular un poquito lo que tenemos. Dice que lo primero que tenemos que hacer es buscar su presencia por la noche. El rey David decía: temprano yo te buscaré, de madrugada me acercaré a ti. Mi alma te anhela, mi alma tiene sed de ti. O sea, David ya nada más estaba esperando que amaneciera para ir a buscar su presencia. Eso es lo primero que el rey hacía. Él amaba estar en la presencia de Dios, porque de lo que se trata, mi hermano, la oración, déjame decirte, no es de ir a pedir. Cuando tengo una necesidad, cuando tengo una enfermedad, cuando necesito mejorar algo, cuando necesito hacer algo. ¿Cuánta gente no conocemos que, ahora estoy orando porque ya Dios me dé mi carro nuevo? Bueno, tú dices, pues si esas son sus oraciones, o sea, no es, sí está bien que pidamos cosas, ¿no? Pero ¿cuál debe de ser tu primer motivo que te lleve a la oración? El primer motivo que te lleve a la oración es, como David: mi alma te anhela, te desea. David tenía todo, mi hermano, no necesitaba nada, pero él anhelaba estar en la presencia de Dios.
Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Que a ti lo que te motive a ir a la presencia de Dios sea el estar en la presencia de Dios. Él sabe de qué tienes tu necesidad aún antes de que yo abra mi boca, Señor. Tú conoces mis pensamientos. Él sabe de qué tenemos necesidad. Él sabe qué necesidad tenemos. Salmo 63. Salmo 63. Tu primer motivo de ir a buscar a Dios en oración no es para pedirle. Tu primer motivo debe ser porque amas estar en su presencia. Salmo 63 dice: Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay agua. ¿Para qué? Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. David, en otra parte de la escritura, decía que él anhelaba estar en su templo. Al rey le gustaba estar en su templo, contemplando lo que ahí se hacía. Él amaba estar en su presencia. Vamos ahora al Evangelio de Juan. Al Evangelio de Juan. Ahí vamos a ver si puedo encontrar el versículo donde el Señor oró toda la noche para elegir a sus discípulos. Nosotros debemos de buscar la presencia, mis hermanos, para cuando debemos de tomar decisiones importantes en nuestra vida, decisiones trascendentales. El Señor en este momento estaba iniciando su ministerio y Él iba a seleccionar a 12 personas que iban a ser los testigos de su ministerio, 12 personas que se iban a encargar después de que Él ascendiera al cielo de testificar la obra que Él había hecho. Y por supuesto que Él no iba a escoger a cualquier persona. Él tenía que recibir la guía por parte de Dios para decirle exactamente qué es lo que tenía que hacer. Marcos 3:13. Marcos 3:13. Y esto nos habla y nos enseña de que para poder tomar decisiones importantes en nuestra vida, mis hermanos, hay que buscar la comunión y la guía de Dios en nuestra vida. Dice: después subió al monte y llamó así a los que quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. En otra versión del Evangelio dice que él estuvo toda la noche y los llamó. Pero la idea es esa, mi hermano, que en decisiones importantes debemos de buscar la presencia de Dios. Señor, ¿puedo hacer esto? Señor, ¿puedo irme a radicar a otra ciudad? ¿Es tu voluntad? ¿Es tu propósito? ¿Es tu voluntad que yo esté en un lugar? ¿Es tu voluntad que yo esté en una iglesia? ¿Es tu voluntad que yo tome ese trabajo? ¿Es tu voluntad que yo haga esto, que yo haga aquello? A veces hacemos las cosas, mis hermanos, pero las hacemos porque es nuestro corazón el que nos está llamando, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto situaciones en las que nos dicen: vente para acá a este trabajo y vas a estar mucho mejor y vas a ganar más? Y resulta que nos vamos porque dices: pues yo creo que sí es del Señor, porque ahora voy a ganar más, ¿no? Pero las condiciones de trabajo son peores, más horas de trabajo, mal ambiente laboral, etcétera, etcétera, y descuido una cosa y descuido otra cosa. Entonces no era de Dios, pero me dejé llevar por lo que mi corazón me dijo. Acuérdate que el corazón es engañoso. Y no fue una decisión de parte de Dios. Recuerda que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, y en donde nosotros estamos es porque el Señor ahí nos ha plantado
con un propósito. Acompáñame a Lucas 6:12. Dice, Lucas 6:12, mi hermano, por favor. Lucas 6:12. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Dice que tenía muchos discípulos, muchos lo seguían a Jesús. Y él pudo haber escogido quizás a los más preparados, a los que quizás tuvieran una mejor presentación en cuanto a su vestimenta. Él pudo haber incluso hasta dicho, a ver, tráigame su currículum y lo reviso y a ver, pero no, pues escogió 3 pescadores, escogió a un recaudador de impuestos, escogió a un celote, escogió a Judas. Dicen que Judas es el que pudo haber tenido quizás el mejor perfil de todos, el mejor. Si él hubiese ido a dejar un currículum a un trabajo, a Judas es al que hubieran escogido. Él es el que tenía el mejor currículum y ya vimos lo que pasó con él, ¿no? ¿Quiénes fueron los que más se mantuvieron? Pues el pescador, Pedro, ¿no? Juan. O sea, no es la apariencia, no es el currículum, es la guía del Señor. El Señor le dijo, vas a llamar a este y a este, porque ellos van a cumplir el propósito que tengo marcado, ¿sí? Orar a Dios en decisiones importantes. Voy a pasar ahora a un versículo que está en el Evangelio según Juan, capítulo en donde él está, el Evangelio de Juan, en donde él hace una oración al Padre. Evangelio de Juan, capítulo 17. Evangelio de Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 17. Ahí nos vamos a detener un poquito en todo ese texto, mi hermano, porque es bien importante. Nosotros vemos a Jesús haciendo algunas oraciones cortas de lo que describe el Evangelio. Pero este capítulo 17, mi hermano, si tú pones mucha atención, es algo increíble. Es algo increíble lo que aquí sucede y lo que Jesús está haciendo. Estamos en el contexto en donde Jesús está celebrando su última Pascua con sus discípulos y les está dando una serie de enseñanzas, una serie de indicaciones. Jesús estaba en el aposento alto con sus discípulos, nada más. No había mujeres, no había nada. Él tenía una celebración de la Pascua muy íntima con sus más íntimos amigos, a los cuales llegó a considerar su familia espiritual. Y está Jesús enseñándole a sus discípulos, y en el capítulo 17, versículo 1, sucede lo siguiente. Pon mucha atención. Ruego que el Señor te dé un espíritu de sabiduría que ilumine tu entendimiento en este momento y que veas lo que está sucediendo aquí. ¿Qué hacía Jesús cuando se iba al monte a orar? ¿Qué hacía cuando Jesús se separaba de los demás y oraba? Sucedía lo siguiente, mi hermano. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, Jesús levantó en ese momento su mirada al cielo cuando estaba con sus discípulos y les dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Señor, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que tú me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo,
con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Estás viendo lo que sucedió en este momento, mi hermano? De estar hablando con sus discípulos, en ese momento el Señor levantó su mirada y comenzó a hablar directamente con el Dios eterno, con el Dios poderoso, hablando directamente cara a cara con Él, diciéndole: Padre, he cumplido lo que tú me enviaste a hacer. Eran 12 apóstoles, estaba Jesús con ellos, y de repente ya no eran 13, ya eran 14 personas en ese aposento alto, llenando no sé qué habrá sucedido en ese momento, la Shekinah de Dios llenando ese lugar, mi hermano. Y los discípulos, ¿qué han de haber pensado? Que se le quedaron viendo así y vieron cómo Él estaba teniendo un diálogo directo con su Padre Celestial. ¿Te puedes imaginar esa escena? ¿Te puedes imaginar a Jesús orando directamente con el Padre? Eso es lo que sucedía cuando Él se retiraba al monte a orar. Una comunión perfecta. Él le dice: Señor, esa gloria que yo tenía contigo antes de haber venido aquí, Señor, que la volvamos a tener. Yo le he manifestado mi palabra a los que tú me diste. Ellos son los que tú me diste, Señor, los discípulos por los cuales se fue a orar toda la noche para que escogieran y fueran testigos de lo que Él estaba hablando. Señor, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste se las he dado y ellos las han recibido y han conocido verdaderamente que salí de ti y ellos, Señor, estos hombres han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, Señor, el Señor Jesús intercediendo en ese momento por sus discípulos. No ruego por el mundo, Señor, sino por los que tú me has dado, porque tuyos son. Ahí es donde vemos lo que habíamos hablado, que el Señor elige, el Señor Jesús salva y el Espíritu santifica. El Señor se los dio al Hijo, el Padre le dio o nos dio a nosotros, nos dio su pueblo, su iglesia, como un regalo para nuestro Señor Jesucristo. Señor, tú me los diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ello. Y yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, que los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros, Señor. Esa es la oración que Jesús estaba intercediendo. ¿Qué estaba sucediendo en este momento, mi hermano? Jesús estaba a unas horas de partir hacia la cruz. ¿Tú te imaginas la angustia que ya Jesús sentía en ese momento? La preocupación de saber que ya estaba cerca el Calvario. Pero aún así el Señor en su corazón tenía el estar intercediendo por sus discípulos, de estar orando por Él. Él no estaba diciendo: Señor, sálvame. Él no estaba pidiendo nada para Él. Él estaba pidiendo, dentro de su angustia, de su preocupación, dentro de su agonía, Él estaba pidiendo por sus discípulos. Él estaba intercediendo por ellos. Y yo ya no estoy en el mundo, versículo 11, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba, yo los cuidé. Jesús cuidó a sus discípulos, yo los cuidé en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. Pero ahora que yo voy a ti, Señor, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Este pasaje es increíble, mi hermano. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino por los que han de venir, los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Cuántos de aquí estamos, mis hermanos, por la palabra de estos discípulos que esparcieron el evangelio
nuestros antepasados, nuestros abuelitos, la gente que nos compartió. Aquí se cumple esta palabra, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Tendremos que estar orando por un espíritu de unidad dentro de la iglesia, para que todos crean que estamos en Dios. No podemos estar peleando, no podemos estar en divisiones, mis hermanos, porque es testimonio a la gente que está afuera. Voy a terminar el texto, mi hermano, es un texto tremendo este. La gloria que tú me diste, yo les se las he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Ve cuál es el deseo de Jesús para su iglesia, para ti, mi hermano. Ve cuál es el deseo de Jesús para ti, que no le buscas en la mañana, que no le busques en la noche, para ti que vives lleno de ira, de enojo, de molestia, peleando. ¿Cuál es el deseo de Cristo para ti? Que tú estés donde Él está y que tú puedas ver la gloria y la grandeza que tiene al lado del Padre. Ese es el anhelo que Cristo tiene para nuestras vidas, que podamos ver su gloria y su grandeza. No hemos visto nada, mi hermano, no hemos visto nada, pero el Señor quiere que tú veas esa gloria y esa grandeza, y es algo que no te puedo describir, mi hermano. No te puedo describir con palabras lo que el Señor tiene reservado para nosotros. ¿Te lo quieres perder? ¿Te lo quieres perder por seguir con tus raíces de amargura, por tu falta de perdón, por tu falta de sujeción, de humillarte delante de Dios? Padre, aquellos que tú me has dado, quiero que donde yo estoy, eso te pido, Padre, que también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, para que vean lo que tú me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les has dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún más, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Tú querías saber cómo oraba Jesús cuando se iba al monte a orar. Así oraba, intercediendo por ti, intercediendo por mí, intercediendo en ese momento por los discípulos, por la gente que habría de creer a través de ellos, por las generaciones futuras, pidiendo que el Padre guardara tu vida para que tú puedas caminar, para que tú puedas transformar tu vida, tu corazón, y puedas en un momento dado ver la gloria que Él tiene reservada para cada uno de nosotros. Esto es lo que Jesús oraba. Esto es lo que Jesús hacía cuando se retiraba a orar. Tú te puedes imaginar la cara de los discípulos estar oyendo todo esto que Él decía, que Él hablaba, porque yo creo que el Señor Jesús se metió tanto en esa comunión con el Padre que los discípulos han de haber quedado maravillados, pero el Espíritu Santo guió a Juan, lo inspiró para que recordara todas estas palabras y nosotros pudiéramos entender cuál era el sentir de Jesús. Jesús estaba a punto de ir al Calvario y Él no pidió nada para sí. No pidió riquezas, no pidió poder, no pidió autoridad. Él pidió por sus discípulos, Él pedía por ti, Él pedía por mí. No pedía nada para Él, pedía por cada uno de nosotros. El último punto que quiero comentar, mi hermano, Jesús en el Getsemaní. Jesús en el Getsemaní, otro ejemplo que debemos de tomar. Otro ejemplo que debemos de tomar. Otro ejemplo que debemos de tomar del Señor. Si estando en el aposento alto el maestro ya estaba preocupado, ya estaba estresado, ya estaba viviendo, y de hecho lo declara,
lo declara algunos versículos antes, donde él dice: mi alma está angustiada. El Señor ya estaba preocupado, ya estaba estresado dentro de su humanidad. Acompáñame el Evangelio de Lucas. Ya estaba muy estresado, muy preocupado por lo que él venía. Humanamente él estaba sufriendo, porque él sabía qué era lo que venía. Lucas 22, mi hermano. Lucas 22, 39. Lucas 22, 39. Dice que el Señor le pidió a sus discípulos que fueran con él al Monte de los Olivos, y dice que tomó a 3 de sus discípulos, los más íntimos, y se los llevó, y dice que después los dejó a los 3 ahí y les pidió que oraran por él. El Señor se retiró una distancia más adelante de ellos, y dice que el Señor se postró en tierra para orar por él, por lo que venía, por lo que él iba a padecer en ese momento. ¿Qué nos enseña esto, mis hermanos? Que cuando estamos en necesidad, cuando estamos en dificultad, cuando estamos enfermos, cuando tenemos una situación muy difícil, lo que tenemos que hacer es ir y buscar la presencia de Dios. Jesús sabía lo que venía. Dice que avanzó más adelante como a un tiro de piedra, que vienen siendo como 50 metros, se separó de sus discípulos, les pidió que oraran. Lo más probable es que los discípulos ni siquiera hayan orado, porque se quedaron dormidos. Dice que fue, regresó, los encontró dormidos, les dijo: ni siquiera una hora han podido orar. Se fue, él hizo lo mismo 3 veces, probablemente cada tiempo haya sido como de 1 hora. Probablemente en donde el Señor estuvo orando, se postró, pero no se postró ante el problema, no se postró ante la enfermedad, no se postró ante la situación y las circunstancias que estaban viviendo en ese momento. Se postró ante aquel que era poderoso para poderlo librar, según Hebreos 5:1. Clamó al Padre Celestial, y dice su palabra en esta versión del Evangelio que un ángel del cielo se apareció para fortalecerlo. En el versículo 43, la oración del Señor fue respondida. Y en esa oración que el Señor hacía, le decía: Señor, si es posible que esto pase de mí, si es posible que yo no beba esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, se haga conforme tu voluntad. Las 3 ocasiones el Señor rogó a quien lo podía librar, pero las 3 ocasiones él entendía que su propósito era, él sabía y él entendía para el propósito que él había sido enviado y había sido llamado. No se haga mi voluntad, que se haga lo que tú quieras. En la humanidad de Cristo padecía y sufría, pero él entendía cuál era su propósito. Nosotros tenemos, repito, buscar en la necesidad, en la oración, en la enfermedad, en la angustia, en la tribulación, en la prueba. Lo primero que tenemos que hacer es postrarnos delante de la presencia de Dios, buscar su presencia, y el Señor va a tomar ahí la autoridad y va a bendecir conforme a su propósito. ¿Por qué? Porque el propósito que Dios tiene para mi vida es mucho mejor de lo que yo quiero o de lo que yo pida. El propósito de Dios es muchísimo, infinitamente más serio que yo, y hará las cosas mucho mejor de lo que yo pida. Jesús se humilló delante del Padre porque venía una situación complicada. Y su oración fue respondida, no como nosotros hubiésemos querido, ¿verdad? Porque él tenía un propósito. Y sabemos que el propósito de él era dar su vida en rescate por muchos de nosotros. Esos son algunos puntos, mi hermano, que nosotros debemos de considerar dentro de lo que es la oración, ¿no?
buscar temprano de la presencia de Dios. Por la tarde, dice en su palabra, orad sin cesar, en todo momento, cada vez que podamos, cada vez que venga a nuestra mente alguna necesidad, alguna situación, estar orando, estar orando, estar orando, quitar toda barrera, todo obstáculo de nuestra vida, ira, enojo, maledicencia, todo aquello que pueda estorbar, que impida que nuestras oraciones lleguen, buscar la presencia de Dios para las situaciones tanto sencillas de nuestra vida que pudiera parecer que no tienen importancia, y para las situaciones que son muy complicadas, que a veces no entendemos nosotros mismos qué sea lo mejor. Si hago esto, ¿qué va a pasar? Si hago esto, ¿qué va a pasar? Señor, tú lo sabes mejor, lo pongo en tus manos para que si esa puerta se abra, sea de bendición, y si no lo permites tú, Señor, que se quede la situación como esté, pero nunca tomar una decisión por emocionalismo, porque creo que me conviene y porque yo creo que sí es de Dios. A veces no lo es, mi hermano, en apariencia puede ser mucho mejor, pero pues las consecuencias no las pensamos a veces, ¿verdad? No las pensamos. Voy a tener un mejor trabajo, voy a ganar el doble de lo que ganaba. Pues eso suena muy bien, pero vas a tener que trabajar los domingos. Entonces ya no vas a venir a la iglesia. Y a lo mejor, y siendo estrictos, mis hermanos, dice, bueno, pues a lo mejor no me puedo congregar el domingo, pero me congrego otro día. El problema es que ya no nos congregamos ningún día, ¿verdad? No nos congregamos ningún día y nos olvidamos totalmente de buscar de las cosas de Dios, ¿no? Podría ser una alternativa válida quizás, pero el problema es que difícilmente buscamos de la presencia de Dios, nos absorbe. El mundo nos absorbe, el mundo de sus afanes, no dice la palabra, nos absorbe. Buscarla en situaciones difíciles, postrarnos delante de la presencia de Dios es a lo mejor un punto que nos falta entender como iglesia. A lo mejor al iniciar nuestros cultos de oración podríamos hacer eso, porque es bíblico. Dice que Jesús se iba al monte a orar, no dice que se postrara, pero por lo que podemos ver aquí en el Getsemaní, estoy seguro que así como oraba Jesús, se postraba delante del Padre. La palabra también nos enseña que Pedro se postraba para orar. La palabra también nos enseña que Pablo se postraba para orar. Son puntos bíblicos que a lo mejor deberíamos de considerar y nosotros hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues a veces ya es más cómodo orar sentado o a veces hasta acostado. Evitar todas las distracciones. A veces queremos estar orando, pues a lo mejor tenemos por allá la pantalla prendida y estamos orando y estamos así, ¿no? O tengo el celular y están entrando mensajes y suspendo mi oración para ver mi mensaje, ¿sí o no? Levante la mano, ¿a quién le ha pasado eso? A todos, ¿no? A todos nos ha pasado. Estoy orando y ya sonó. Esos son distractores. ¿Por qué Jesús se retiraba? Porque no quería distracciones de nada, ¿no? Ruidos, nada. Entonces a lo mejor en ese momento nosotros pudiésemos pues bajarle el volumen al celular, y si le vas a dedicar 5 minutos, pero que sea bien, ¿no? Bien concretos. Le vas a dedicar 3 y esos 3 lo divides entre el chat que tienes ahí en el cel, pues ya no fue nada. Pero lo peor de todo es que ni siquiera estás concentrado en algo, ¿no? A solas con el Señor, ¿no? A solas. Ya lo decía también mi hermano Rafa, ¿no? El celular es un gran distractor. Puede ser una gran bendición porque a través de él podemos hacer muchas cosas que son de bendición para nuestra vida, pero también nos distrae mucho. Nos distrae muchísimo, ¿no? Y creo que no hemos podido como que encontrar el punto intermedio donde realmente sea de bendición. Tú cuando te das cuenta, mi hermano, ya perdiste 10, 15, 20 minutos de estar enterándote de todo lo que no te bendice, ¿no? Pierdes tiempo, perdemos mucho tiempo. Estos son algunos puntos, mi hermano. Hay mucho que aprender en la oración. Vamos a seguir trabajando en ello. Hay mucho. Viene la oración del Padre Nuestro, viene la oración de los discípulos, vienen muchas cosas. Yo creo que vamos a estar trabajando mucho con esto de la oración y tenemos que aprender muchas cosas. Amén. Amén. Vamos a darle gracias a Dios, mi hermano. Si tú quieres
Si tú en tu corazón sientes, como decía también mi hermano Rafa en su enseñanza, postrarte en la presencia de Dios, el postrarte en la presencia de Dios, mis hermanos, es reconocer con quién estás hablando, con quién estás dialogando. No estás hablando con tu vecino, no estás hablando con tu igual, no estás hablando con tu esposa, ni tu amigo, ni tu brother. Estás hablando con el Dios altísimo, el Dios eterno, el Dios poderoso, que nos ha dado el privilegio, ha tenido la bondad de fijarse en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque tienes grandes cosas que enseñarnos, Señor, y estamos seguros que mientras vayamos avanzando en estas enseñanzas, Señor, tú nos vas a ir fortaleciendo en lo personal, como iglesia, cómo orar como matrimonios, cómo orar en los grupos, cómo orar en la iglesia, Señor, cómo levantar nuestra voz delante de ti, hasta si es necesario cerrar los ojos o no, Señor. Lo importante es que nuestro corazón, Señor, esté bien enfocado en ti, Señor, evitar toda distracción, evitar todo aquello que nos distraiga y que nos hace no ser sensibles a tu palabra, a tu llamado, a la voz que está hablando a nuestro corazón, Señor. Quita todo eso de nuestros corazones, Señor, que podamos avanzar, Señor. Hemos descuidado todo esto por mucho tiempo, por muchos años, Señor, pero tú quieres que lo retomemos ahora. Estamos a tiempo, lo podemos hacer para que tu bendición fluya, Señor. Estamos poniendo fundamentos en esta iglesia, Señor. Estamos poniendo los fundamentos para que tú hagas una obra importante en la iglesia y en cada uno, Señor. Y retomando esas palabras, Señor, que Jesús oró en el Evangelio de Juan, capítulo 17, Señor, que ese espíritu de amor, que ese espíritu de unidad, Señor, que seamos uno, Señor, como tú y el Padre eres, Señor, que el mundo pueda ver y que el mundo pueda testificar de la unidad que hay en el pueblo de Dios, Señor. En el nombre de Jesús, derrama de esa unidad, Señor, de ese espíritu, que podamos seguir compartiendo, que podamos seguir perseverando en la doctrina de los apóstoles, que podamos seguir en la convivencia, en compartir en la fraternidad, Señor, que compartamos el alimento y que sigamos participando de las oraciones. Y estamos seguros que de esa manera, Señor, tú vas a bendecir este pueblo, tú vas a bendecir la vida de cada uno, Señor. Si buscamos el reino de Dios y su justicia, dice tu palabra, Señor, que por nada estemos afanosos, que tú eres nuestro Padre Celestial y que tú sabes de qué tenemos necesidad cada uno, aún antes de pedirlo, Señor. Y si buscamos tu reino y tu justicia, todas las cosas serán añadidas, Señor. Gracias te damos en esta hora, en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén, Señor.